Muy buenos días, Uchi, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier, buenos días a todos y a todas. Bueno, con una preocupación muy grande frente al caso de los sobornos por los aviones Super Tucano. Observemos qué es lo que está pasando. El ministerio, fíjense, esto es muy importante ponerle atención, porque es un caso hermano gemelo de la Odebrecht, mucho más chiquito, ¿verdad? No es del mismo tamaño, pero es hermano del caso Odebrecht, porque son empresas brasileñas que han pagado sobornos para vender o para contratar aquí y que han sido investigadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y que por eso se sabe, además, porque si no, no se supiera nada. Y es muy importante observar el curso del caso judicial de los aviones Super Tucano, porque podría ser el mismo que Odebrecht. ¿Cuál es la situación hoy día? ¿Por qué ustedes ven que ahora están llamando otra vez gente a interrogar, pero para hacerle la misma pregunta que le hicieron hace unos años? Y que además se han negado a hablar. ¿Por qué? Señores, porque el plazo para completar el expediente se le venció al Ministerio Público sin que hiciera las diligencias que tenía que hacer. ¿Y por qué no hizo las diligencias? Porque ahí hay implicados senadores y diputados también, pero hay senadores incluso encartados en el expediente que fueron mencionados con datos aportados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, no se podía llegar hasta ahí y lo dejaron. Y ahora el plazo se venció para el Ministerio Público, pero el juez le dio 2 meses adicionales. 2 meses lo que tienen. No han hecho nada, prácticamente nada con ese caso. A menos que hayan hecho algo y no se sepa ante la opinión pública. Pero no se le hubiera cumplido el plazo. Sí. Bueno, lo que establece el Código Procesal Penal, y regularmente lo hace el Ministerio Público, es cuando se declara complejo el caso, se le da alrededor de 8 meses. ¿Cuánto le dieron? ¿Fue 8 meses o un año? Creo que fue un año. Un año. Pero bueno, ¿de cuándo es el caso? Ya, pero sí, pero la cuestión es cuándo lo conoce la justicia, sobre todo el tema de medida de coerción y cuándo declara complejo el caso, y a partir de ahí el proceso de investigación que inicia. Lo que quiero decir es que hay una tradición de que cumplidos los plazos el Ministerio Público pida extensión en los procesos de investigación. Sí. Yo no te iba a decir de esta naturaleza, pero de esta naturaleza tenemos poco. Sí. De otra naturaleza regularmente se pide extensión de plazo. Ahora, si las pruebas o las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público con respecto a este caso se limitan al tema de los supuestos interrogatorios a los ¿cuántos son? 4 imputados que hay hasta ahora. Ahí sí estamos. Pero ese es el caso. Es que ese es el caso. Oye, tiene que haber otras pruebas, haber levantado otras pruebas. Lo que tú estás diciendo es verdad. Es decir, para casos complejos le pueden dar 8 meses, le pueden dar 12 meses. Ahora, eso es para que investiguen durante ese plazo. Es para que trabajen en el caso, para que busquen pruebas, para que busquen evidencias, para que negocien con los que están menos implicados, para que hablen. Ajá, se ha hecho eso. Señores, la mejor evidencia de que no se quiso investigar ese caso, que lo dejaron ahí para que se perdiera, es el hecho de que hoy llaman a los imputados y le hacen la misma pregunta que le hicieron hace un año. Dicho por los abogados, fíjense bien, los abogados de los 4 imputados, que son el ex secretario de las Fuerzas Armadas y ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el mayor general Peña Antonio, el coronel, el famoso coronel Piccini, que es el único preso, y 2 empresarios, padre e hijo, Aquino Méndez y Aquino otra cosa.
Hernández. y Aquino Hernández. Entonces, resulta que los abogados de esos 4 imputados, que son los únicos, y este es un caso en que también falta mucha gente, sus abogados le dijeron, no hablen. Acuérdense que el abogado de Piccini dijo, le ordené que sea mudo, sordo y ciego en el interrogatorio que le van a hacer. Y no hable. Y así fue. Y así fue. No, él no dijo nada. Pero es una consigna de los abogados de los cuatro. Ayer Peña Antonio también fue sordo, mudo y ciego. No habló. ¿Qué dijo Perfecto Acosta, el abogado de Peña Antonio? Le hicieron la misma pregunta que ya le habían hecho y le dijimos que no la responda. No tienen nada. Entonces, y su estrategia como abogados es, no respondan nada porque se le venció el plazo, le dieron 2 meses más y el Ministerio Público no tiene nada. Es lo que dicen los abogados defensores. Dicen, no hablen, déjenlo que se le vence el plazo, que no tienen nada. ¿Y por qué no tienen nada? Porque no han investigado. ¿Y por qué no han investigado? Bueno, eso lo saben ellos, esa información está dentro de su cerebro, pero no es difícil colegir. No había voluntad para llegar a las implicaciones mayores. Ahí hay un mayor general, ex ministro, ese es un pez gordo. Ahora, no tiene una significación política, no es militante de ningún partido. Pero las implicaciones iban hacia senadores. De hecho, hay uno que está mencionado en el expediente por el mismo Ministerio Público, que es, ¿cómo se llama? Rojas Canán. Resulta que el dinero al que le dio seguimiento el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y por eso lo mencionan, porque si no, le han dado seguimiento a la entrada de ese dinero a través de compañías de varios parientes de ese senador. Casi nada. Ahora, el Ministerio Público Dominicano, ¿qué ha hecho? Porque lo que tienen es lo que le dio el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. No tienen más nada. Ojalá den una sorpresa y digan, sí, lo habíamos investigado todo, aquí está todo y aquí están todos los implicados. Tenemos. Siéntense a esperar eso. Siéntense a esperarlo. Bueno. Entonces. Pero bueno, hay algunos movimientos, ¿no? Es importante esto de los supertucanos, vamos a ver y hay que darle seguimiento a ver qué pasa definitivamente con esto. Y recordemos que también en esta semana se intentó mover, uno no sabe hasta qué punto va a ser así, el caso de Corde invitando a la Procuraduría General de la República, al ex director Leoncio Almanzar. Es un caso que hemos estado insistiendo que la justicia, el Ministerio Público tiene que investigar a fondo y establecer responsabilidades, porque ha habido un robo al Estado, ahí se intentó vender un barrio y eso no puede quedar con simples decisiones administrativas del Poder Ejecutivo como la que se han tomado. Importantes en el sentido de que se paraliza ese proceso de compra y venta en esta comunidad, pero allá hay un delito múltiple porque se comienza violentando lo que establece la Constitución en relación a que ventas de esta naturaleza tienen que ser aprobadas por el Congreso Nacional, pero también lo que supone el beneficiar a intereses particulares, intereses empresariales por encima del interés colectivo de una comunidad. Y no solo investigar ese caso, hemos estado indicando que muy probablemente, hay muchos indicios que así lo señalan, esta era una práctica muy extendida y generalizada en Corde,
pero al mismo tiempo está el caso de ventas de terreno por parte del CES, la situación en San Francisco, en San Pedro de Macorís, perdón, y que este caso también tiene que llegar a la justicia. Es decir, son muchos casos que hay ahí. Pero vamos a ver con este de los tucanos, finalmente. Porque el de los tucanos es altamente interesante, no solamente porque les robaron al Estado muchísimo dinero, sino además porque es el mismo mecanismo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga, descubre, le da los datos a la justicia dominicana, es decir, le pone la comida en la boquita y le mueve la quijada, pero no se lo traga. Y es un caso igual que el de Odebrecht, en ese sentido. ¿Y qué es lo que pasa? Oigan lo que dice el abogado del exministro Peña Antonio, Perfecto Acosta. Voy a leer, porque en la prensa escrita, esto lo saqué del periódico Hoy, en un texto entrecomillado, lo que quiere decir que son palabras textuales de él, y él dice lo siguiente: este es un caso que fue declarado complejo y que lleva 10 meses de investigación, y en el encuentro de hoy pudimos darnos cuenta de que no existe en este momento del proceso ningún elemento que comprometa la responsabilidad penal de nuestros representados, dice el abogado. Entonces dice, le dijimos que no hable, que se acaba de caer el caso, porque no ha hecho la diligencia. Entonces, fíjense bien, ante un caso en que las complicidades están ahí, el soborno está dado, igual que el de Odebrecht, los sobornos están confesados, los dieron, pero no llegaron a ningún sitio. Por lo que la justicia dominicana ha hecho, no llegaron a ningún sitio, el dinero se perdió en el espacio. Porque cuando les cae un caso que compromete los mecanismos de impunidad, los mecanismos de corrupción establecidos en este país para esquilmarnos a todos los dominicanos, aún teniendo las evidencias en la mano que se la dan en la mano, lo más fácil de hacer es no hacer nada. No hay cosa más fácil de hacer que no hacer nada. Entonces no averiguamos y el caso se cae. Se va a caer. ¿O ustedes creen, o podemos nosotros pensar, ser tan irrealmente optimistas que pensemos que lo que no hicieron en los 10 meses que le dio el tribunal lo van a hacer en 2 meses, cuando lo único que están haciendo es haciéndole la misma pregunta que le hicieron antes? Lo que indica que no averiguaron nada y no tienen elementos nuevos, le hacen la misma pregunta que antes. Ese caso lo dejaron caer. Y el de Odebrecht, que compromete a tanta gente de categoría política, lo lógico es pensar que si es el Ministerio Público, si son 2 casos iguales, y si hay implicaciones en el oficialismo, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Es muy extraño, fíjense bien, que el gobierno dominicano le haya seguido pagando al lado de Odebrecht. Van como $500 millones este año. Que siga trabajando con una empresa delincuente en violación a la ley de compras y contrataciones, en franca violación, en franco desafío a su propia ley. ¿Por qué? ¿Y por qué le siguen pagando? ¿Por qué? Y qué coincidencia que entonces dice Mónica Moura, dimos dinero en toda la campaña, menos en la de República Dominicana y en la de Argentina. Oye, ¿y por qué no lo iban a hacer si trajeron aquí hasta su departamento de sobornos? Pero Mónica Moura quedó desmentida por Temístocles Montaz, que dijo, me lo entregaron a mí el dinero. Y dice, yo no sabía que era Odebrecht, pero me lo entregó Ángel Rondón. Y Ángel Rondón es un filántropo de partidos que se dedica a darle dinero simplemente por sus simpatías. O es un lobista que lo hizo con el PRD
y lo ha hecho con el gobierno del PLD también. ¿Tiene partido? No, tiene negocios. Y no limpios, no claros. ¿Y por qué dio dinero para la campaña? Oiga, para la campaña presidencial, dicho por Temístocles Montaz en el 2008, en el 2012 y en el 2016. Es decir, Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Y cómo es que dicen que dieron en todas partes menos aquí? Y aquí estaba instalado el departamento de sobornos de la Odebrecht, que lo trajeron aquí porque aquí tenía más seguridad para trabajar tranquilo. Dicho por ellos a la justicia de Brasil. Entonces, lo que están haciendo, o mejor dicho, lo que han dejado de hacer con el caso de los tucanos, que está a punto de caerse, podemos pensar que será distinto con el de Odebrecht, donde hay más complicidades y demás categorías. Realmente creen que pueden tomar de tonto a este país entero, que pueden tomar de tontos a todos los dominicanos y a todas las dominicanas. Por eso tiene que seguir creciendo el reclamo de justicia independiente y fin de la impunidad. Y eso se va a lograr. Se va a lograr si la gente asiste cada vez más a las protestas pacíficas, con ese claro objetivo. Ayer señalábamos que es un objetivo aglutinante porque es una necesidad de cada dominicano, un país donde haya justicia de verdad, donde no esté minada por el cáncer de la impunidad, con cuadros del partido en los puntos decisivos de la justicia. ¿Han tratado de ayudar hasta Blas Peralta, señores? Recuerden que tuvieron que devolverlos huyendo cuando se armó. ¿Pero por qué lo devolvieron? Por el escándalo que se armó. Cuando iba para Aras Nacionales, señores, un recinto penitenciario donde no puede, tiene un reglamento. Ahí no pueden llegar personas que tienen crímenes de sangre o crímenes de drogas, por ejemplo. Eso no es para crímenes graves, para secuestradores, para traficantes, para violadores, eso no es para eso. Porque, para que se entere el que no lo sepa, Aras Nacionales no tienen ni verja perimetral. Sí, para escaparse de ahí solamente hay que caminar. Es lo único que hay que hacer es salir caminando. Y lo iban a meter ahí. Y son crímenes de sangre lo que hay de por medio. Y miren como lo que dice la fiscal en el día de ayer. Él quiere manejar la justicia como maneja sus camiones. Que es un cuestionamiento que venimos haciendo aquí desde hace tiempo. ¿Hasta dónde los tribunales tienen que dejarse manipular por los imputados? El imputado dice, no, hoy voto a este abogado y ya no tengo abogado. Y mañana viene el nuevo abogado y dice, yo tengo conjuntivitis, entonces no puedo. Y mientras tanto tienen una campaña diciendo que la fiscal del distrito, que saben que es insobornable y que tiene la capacidad para que se establezcan las sanciones que hay que establecer, esperando que la cambien. No hay que dudar nada, porque yo no he visto tanto apoyo a un imputado como a ese. Que hace el dinero. ¿Verdad? Entonces, sí. Y no solo el dinero, ¿qué está pasando otra vez con las ejecuciones de empresarios del transporte? Porque los están ejecutando. Claro. Bueno, pues mira, entonces, esa es la situación. Aquí hay que seguir reclamando el fin de la impunidad cada vez más, sin desviarse de ese reclamo, sin desviarse. El que quiera hacer otro reclamo tiene el derecho de hacerlo.
Y no hay que ponerse la mano a la cabeza tampoco. Que no use el movimiento que social para eso. Bueno, que puede hacer el que quiere hacer un partido, un movimiento político. Oye, te lo voy a poner más fácil. El que tiene otros reclamos diferentes puede hacer otro movimiento, el movimiento Mamey, el movimiento Marrón, el movimiento Rosado, el movimiento Berrendo, el movimiento Color de Monos Huyendo. Cada uno que haga su movimiento para lo que quiere. Ahora, el que lo que quiere es el reclamo de justicia independiente y fin de la impunidad, ahí tiene el movimiento verde para integrarse. Mira, Ochi, hay un tema que es muy importante también que le demos seguimiento, y es el trabajo que viene haciendo la Comisión Bilateral en el Congreso Nacional, que discute la ley de partidos políticos y la ley de reforma del régimen electoral. Digo que es importante porque se están tomando decisiones como parte de esta comisión que van a determinar en qué dirección van las reformas del sistema político y electoral que desde hace tiempo está demandando el país. Entonces, hay dos temas que salieron ayer a la luz pública que se han aprobado, que han sido conocidos por esta comisión y que son importantes. Uno de ellos es el tema de que la Junta Central Electoral sea la que organice y supervise los procesos de selección interna de candidaturas o las primarias internas. ¿Eso es positivo? Muy positivo, es positivo. Hay dos cosas todavía por decidir, es si se hacen de manera simultánea. Ahí parece que todavía no hay un acuerdo, que es una de las propuestas que se ha estado planteando, de que se haga de manera simultánea entre todos los partidos políticos. Y segunda cosa por decidir es cuál es el padrón que se va a usar, si el padrón particular de cada partido político o el padrón general que usa la Junta Central Electoral. Eso está por decidirse con relación a las primarias, pero yo llamo la atención sobre otro aspecto referido al tema de que la Junta Central Electoral asume la organización de las primarias, y es el aspecto de carácter financiero y económico. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que a los partidos políticos se le da un dinero importante, un dinero grueso cada año, y ese dinero crece en los años electorales. Ojalá que se contemple un mecanismo para que la organización de las primarias por parte de la Junta Central Electoral no implique una nueva modalidad de financiamiento del Estado a los procesos internos de los partidos políticos, y que los recursos que se necesiten para estas primarias sean parte de los recursos que ya de por sí la ley le asigna a los partidos políticos, porque precisamente uno de los propósitos de estos recursos es que los partidos políticos, sus procesos internos, puedan llevarlos a cabo sin mayores dificultades. Entonces, prestarle atención a eso. La organiza la Junta Central Electoral las primarias, pero ¿quién financia las primarias? ¿Se financia con nuevos recursos o con los recursos que ya se le aportan a los partidos políticos? Que me parece que sería lo más importante. El segundo tema que se discutió y se aprobó y se avanzó, ese es fundamental también, y es el tema de prohibir las campañas públicas cuando se trate de selección de precandidatos para cargo de elección popular. Porque ¿qué pasa? Que aquí los procesos internos de los partidos para escoger candidatos, que se da entre precandidatos, son procesos públicos y abiertos, y un precandidato a regidor de Jaquimelle en Barahona usa un medio de comunicación a nivel nacional para promover su precandidatura. Imagínense lo que supone eso en términos de recursos económicos y en términos de tiempo de publicidad al que es sometido y bombardeada la ciudadanía. E intoxicación, porque eso intoxica a la sociedad. Es decir, tú tienes años en campaña, porque yo no tengo interés de que un proceso de selección interna de un partido político, pues no soy militante de ese partido político, se defina entre una u otra precandidatura. Los militantes de ese partido sí, y de esa región. Por eso,
es importante que se prohíba esas campañas públicas y abiertas. Hay que dar otros pasos esenciales. Esta primera decisión limita gastos y costos de campaña, pero otros pasos tienen que ver con limitar el tiempo de la campaña, el uso de los medios de comunicación, establecer topes en términos de gastos en una campaña pública. Todo eso esperemos que esta comisión del Congreso Nacional lo pueda tomar en cuenta. Y además que se pongan otros límites a las campañas generales en el financiamiento, en la duración y además en la ocupación de espacios públicos y espacios en los medios de comunicación. Pero además, esto que se decidió ayer es positivo, que sea la Junta la que organice las primarias de los partidos, porque así evitaremos que la cúpula de un partido que no se quiere mover de ahí simplemente no hace la convención. Ya, con no hacerla se queda ahí. Y además los eligen digamos, por un año y después dicen, no, era por 15 meses. Pero después hacen una convención en la que no permiten que entren los candidatos contrarios al presidente del partido. Manu militari, con las armas en las manos, y se pueden quedar ahí para siempre. El hecho de que la Junta organice las primarias garantiza que esas aberraciones no sucedan. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Atención, vamos a tratar el tema de las cirugías estéticas en la República Dominicana.